Buenas tardes. Vamos a dar inicio a este evento, disculpándonos por el pequeño retraso por razones técnicas. Les deseo a todos la bienvenida. Vamos a empezar con un Zoom que va a ser luego diferido por YouTube por razones técnicas. No vamos a poderlo hacer de manera sincronizada. Me presento, soy Rosa González, la consejera regional de Comunicación e Información de la UNESCO para América Latina. Y estamos emitiendo desde Nueva York, la ciudad donde ayer celebramos la conferencia global para marcar el Día Mundial de la Libertad de Prensa, que es hoy día 3 de mayo. Este Side Event lleva por tema nuevos y viejos desafíos para garantizar la libertad de expresión en América Latina, y les agradezco a los que están tanto en la sala virtual como los que están aquí en la sala de la Universidad de Columbia, desde donde estamos organizando el evento hoy. El evento, ya lo han entendido, está principalmente dirigido a la región de América Latina y por lo tanto será en español. Me gustaría iniciar agradeciendo a Observacom por la colaboración en la organización de este evento. Un especial agradecimiento a Gustavo Gómez, su director ejecutivo. También agradezco a la Universidad de Columbia por ser nuestros anfitriones, y particularmente a Catalina Botero y a su equipo del Global Freedom of Expression Program, quien nos han apoyado para la organización de todo un programa de eventos paralelos. Vamos pues a dar inicio. Los que estamos aquí y muchos de los que estarán también conectados tuvieron ocasión ayer de participar de la conferencia global que marcaba el Día Mundial de la Libertad de Expresión del 2023 de este año, que ha tenido lugar aquí en Nueva York, puesto que celebrábamos los 30 años de la proclamación de este día como Día Mundial, el 3 de mayo como Día Mundial de la Libertad de Expresión, 30 años de su proclamación por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el 93. Tuvimos pues ocasión ayer de escuchar un análisis colectivo de los desafíos actuales a la libertad de prensa a nivel global, así como escuchar también del compromiso con la defensa de este derecho, el derecho de acceso, el derecho de libertad de expresión, libertad de prensa, acceso a la información por parte de la comunidad internacional. El día de ayer lo terminamos con un magnífico anuncio, y es que el próximo Día Mundial de la Libertad de Prensa tendrá su conferencia global, la celebración del evento principal en Santiago de Chile. Este anuncio no es solo una fantástica noticia para la región de América Latina y el Caribe, puesto que vuelve a acoger un evento de esta magnitud después de haber tenido la ocasión el año pasado de acogerlo en Punta del Este, en Uruguay. Pero además en Santiago el evento de 2024 nos dará la oportunidad de celebrar un Santiago más 30 para aquellos que llevan ya unos años trabajando los temas de libertad de expresión. Recordarán que fue en 1994 que se adoptó en Santiago de Chile la Declaración de Santiago sobre el desarrollo de los medios de comunicación y la democracia en América Latina y el Caribe, que marcó hace 30 años la agenda de la UNESCO y de sus Estados miembros en este área. Será pues el evento del 2024 Santiago una oportunidad para mirar estas últimas 3 décadas en la región, analizar los logros, los desafíos en este largo camino recorrido, y en base a las lecciones aprendidas en estas 3 décadas dar impulso a una agenda renovada para la región, para la promoción de la libertad de expresión. Este evento que iniciamos ahora, esta hora y media que vamos a poder estar juntos, nos ofrece pues la posibilidad de empezar esta reflexión sobre los viejos y nuevos desafíos para la libertad de expresión en América Latina. Y para ello tenemos el privilegio de contar con la presencia de la ministra Camila Vallejo Dowling, ministra de la Secretaría General del Gobierno de Chile, que ha impulsado la propuesta chilena para ser anfitrión del Día Mundial, y a quien
felicito por el éxito de sus gestiones y por acompañarnos el día de hoy en este evento. La ministra Vallejo compartirá con nosotros la visión de su gobierno, el gobierno de Chile, sobre la libertad de expresión y lo llevado a cabo en este país, así como las líneas de acción previstas para el corto y largo plazo. Doy pues la palabra a la ministra Vallejo para que nos ofrezca una conferencia principal sobre estos temas y después de su presentación pasaremos al panel que dará seguimiento a sus palabras. Muchas gracias, bienvenida, ministra. Muchas gracias, Rosa. Por cierto, agradecer a la Universidad de Columbia, a Observacom y a la Coalición de Derechos de la Red también, que están presentes. Bueno, Gustavo, Damián, Lía, Barbosa, y a quienes también están conectados a través de el Zoom, ¿cierto? Bueno, yo soy ministra, secretaria general de gobierno del presidente Gabriel Boric, y justamente en el ministerio que me toca liderar vemos todos los temas asociados a comunicaciones y a participación ciudadana, ¿ah? Son las dos áreas de las cuales está a cargo principalmente este ministerio, que además somos portavoz de gobierno, somos vocería, pero en términos de políticas públicas, por así decirlo, y de gestión, estamos relacionados y relacionadas con todo lo que es la comunicación, derecho a información y participación ciudadana, que son elementos obviamente que conversan permanentemente entre sí. Quiero en primer lugar decirles un poco la mirada que tenemos como gobierno respecto a esto. Efectivamente, la situación del estado de la libertad de prensa, no solamente en Chile, sino que el mundo, es una preocupación de nuestro gobierno. Está involucrado, está más bien planteado en nuestro programa, es decir, cuando nosotros asumimos la tarea de ser gobierno y fuimos electos y electo, el presidente más bien, para poder empujar un proyecto de cambio, venía asociado en el eje de profundización democrática todo el debate en torno al respeto, resguardo, la protección de la libertad de prensa, de la libertad de expresión y el derecho a la información. Y también asociado a lo que es el involucramiento de la sociedad civil en estos procesos, cómo incorporamos también a la sociedad civil en las tareas respectivas en torno a los derechos asociados a las comunicaciones, como también la protección de quienes trabajan en esta área. En Chile no hay me imagino que en gran parte del mundo, no hay grandes regulaciones en términos de las condiciones laborales, pero tampoco del ejercicio de la función de ser comunicador o comunicadora, ni para los periodistas, ni para quienes trabajan en esta área no siendo periodistas, como por ejemplo fotógrafos, camarógrafos, reporteros, editores, etc. Entonces en nuestro programa tenemos ese compromiso, que es avanzar en el derecho a la información, la libertad de expresión y garantizar que los medios estén libres de cualquier tipo de intervención de los gobiernos de turno también. En ese sentido, nosotros tenemos algunos ejes de trabajo. Yo no sé si cuando no está la presentación disponible, ya podríamos pasar para refuerzo de la exposición, pero tenemos al menos 3 ejes de nuestra agenda programática. Lo primero, que es un desafío bastante viejo, ¿no? Un desafío ya que tiene larga data, que es cómo logramos mayor diversidad, pluralismo con eso. No necesariamente la cantidad de medios asegura diversidad y pluralismo, ¿no? Pero evidentemente si fomentamos políticas públicas que acompañen el desarrollo de distintos tipos de medios de comunicación, vamos a favorecer a un ambiente de conversación y también a una información que involucre a distintos tipos de audiencia, atendiendo que no solamente está garantizar el derecho a una prensa libre, sino que también el derecho colectivo asociado a las comunicaciones, que es el derecho de la gente a tener información. Y por eso el primer eje tiene que ver con diversidad y descentralización, medios públicos, regionales y comunitarios. En Chile tenemos solo un canal público, que es la Televisión Nacional, TVN.
y que es un canal que está avanzando a tener multiplataforma, pero por ejemplo no tiene radio, o sea, no existe una radio pública del Estado con la autonomía que corresponde, como lo tiene el Directorio de Televisión Nacional. El resto son radios universitarias, pero no hay un sistema de medios públicos. La gran mayoría de los medios en nuestro país son privados, hay diversidad de medios, hay distintos niveles, nacionales, regionales, comerciales, de religiosos, etc. Pero la mayoría son privados, y han ido apareciendo varios medios que son de carácter comunitario. Entonces, ¿qué es lo que hemos tratado de hacer en el primer eje? Bueno, voy a profundizar más luego. El segundo eje tiene que ver con la protección de los derechos de periodistas y personas trabajadoras de las comunicaciones. Claro, si uno mira América Latina y el mundo, tenemos casos que son muy complejos de persecución a periodistas, de encarcelamiento a periodistas y otras situaciones graves, ¿no? Por investigaciones que se hacen, por denuncias, por reportaje, etcétera, a distinto nivel, ¿no? Y en Chile no hemos llegado a una situación de esa, pero en el último tiempo, y particularmente en el contexto del estallido social, se hicieron más denuncias de agresiones a la prensa. Y las agresiones a la prensa van desde manifestantes, entre comillas, que agreden a periodistas que son de medios tradicionales, hasta agresiones a periodistas que son de medios alternativos por parte de fuerza policial que, por no distinguir, no vamos a entrar en esa especulación, pero terminan, ¿cierto?, siendo víctimas de agresiones policiales en sus funciones. Entonces, ahí tenemos un desafío que lo hemos asumido, ya voy a contar cómo, en lo que es el resguardo de la función misma para garantizar este bien jurídico a proteger, que es la libertad de prensa. Y el tercer eje, el combate a la desinformación, que es una agenda como relativamente nueva, que ha estado presente en distintos debates internacionales, que es preocupación de distintos países, de distintos organismos. Bueno, en nuestro país también ha ido adquiriendo mayor relevancia el cómo nos enfrentamos a un nuevo poder, ¿no?, que es el poder de la desinformación, que tiene efectos concretos, políticos, etc. La siguiente. Bueno, en el primer eje, como les decía, Chile tiene estas áreas de trabajo, ¿no? Uno podrá decir, bueno, nos falta mucho por avanzar, pero al menos nos hemos dado esta tarea de hacer dar algunas señales concretas para poder ampliar la diversidad y generar mayor descentralización en el plano de las comunicaciones, al mismo tiempo que no solo apoyamos a la diversidad de medios del mundo privado particulares, sino que también el fortalecimiento del medio público que tenemos. Lo primero que hicimos fue un convenio con 3 universidades del Estado, de la Universidad de Chile, la universidad del Estado más importante en nuestro país, pero también con Universidad del Estado representando a la zona norte y la zona sur, para abordar también esas realidades, ¿no?, con el ánimo de descentralizar también la mirada y la perspectiva de la agenda en torno a los desafíos sobre las comunicaciones, el derecho a la libertad de expresión, prensa y el derecho a la información. Y bueno, se hicieron varias conversaciones con distintos actores y se tradujo todo ese diálogo en un informe que está radicado en el título Más amplitud, más voces, más democracia. Eso fue el convenio, y se hicieron una serie de recomendaciones, por cierto, no vinculantes, pero que nos han permitido recoger distintas miradas de la sociedad civil, de los gremios también, de colegio de periodistas, organizaciones asociadas a las comunicaciones, las mismas universidades privadas también que participaron, no solamente las públicas que lideraron este debate. Y hoy día hemos recogido algunos elementos, otros ya los teníamos en agenda, y estamos obviamente evaluando qué más elementos podemos recoger de esas sugerencias.
Hemos también desarrollado desde el primer año de gobierno mesas de trabajo de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, que es una subsecretaría, no sé si se entiende para todos, pero sí, ya. La Subsecretaría del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, y además el Consejo Nacional de Televisión, que es un organismo autónomo que hace de fiscalizador de los canales de comunicación. Y esas mesas de trabajo nos han permitido generar relación particularmente con los medios comunitarios, como les decía anteriormente, que han surgido, que tienen una función social también muy importante en nuestro país. Yo solamente quisiera poner un ejemplo. Durante la pandemia, canales comunitarios, radios comunitarias, hicieron lo que probablemente muchos otros medios no hacían, que era hacer vínculos con la comunidad para generar apoyo y ayuda social. Llevar problemas del barrio, hacer conexiones, etc. Y son medios que tienen miradas distintas, que abordan de forma distinta también los acontecimientos del país, y por lo tanto nos pareció muy relevante que para fortalecer la democracia tuviera un espacio. Y ese espacio se lo hemos dado a través de estas mesas de trabajo que nos han permitido tener también respuestas en torno a políticas públicas que empujar. El fortalecimiento de los recursos también para la televisión y radiodifusión comunitaria. Esto no solamente modificaciones legales, sino que cómo apoyamos con fondos del Estado el desarrollo de estos medios, que les damos un impulso de infraestructura básica, si no tienen cómo funcionar. Son pequeños emprendimientos de 2 o 3 personas muchas veces, y que no sobreviven cuando se tienen que ver enfrentados a situaciones adversas, económicas del país, ¿cierto? La misma pandemia, etc. Por lo tanto, tenemos ahí un fondo que es el Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones y la modernización del Fondo de Medios. O sea, hay 2 fondos que buscan el financiamiento a estos medios que son más pequeños, que son más alternativos, que son comunitarios. Y además, bueno, no está en esta presentación, pero nos ganamos un fondo para el desarrollo de medios para los pueblos originarios, que también es una voz que no ha tenido el espacio suficiente para poder tener un desarrollo y una preservación de su cultura y su cosmovisión, ¿no? Entonces, en ese sentido, hemos estado con una línea de financiamiento para diversificar y descentralizar los medios. El aumento de inversión publicitaria en radios comunitarias y regionales también, la ampliación de la banda FM, que son para poder incorporar también en el espacio de radiodifusión a las radios comunitarias, y también obviamente a las radios que tienen otro carácter, como las radios comerciales. Y en última instancia, el proyecto de ley que fortalece la Televisión Nacional de Chile, un proyecto que vamos a ingresar este año para modernizar su estructura de financiamiento y su gobernanza. Hablamos anteriormente de la participación de la sociedad civil también en esta conversación, y la televisión pública no tiene un consejo que represente a las audiencias, por ejemplo, a organizaciones, o incluso han habido sugerencias de premios nacionales, para que independientemente del directorio que tiene, que es plural y que tiene, bueno, autonomía, tenga un espacio donde se pueda la sociedad civil expresar y decir: creemos que estas orientaciones le harían bien al canal, nos parece que falta más hablar de cultura, más de deporte, etc. Pero también la incorporación de una defensoría de las audiencias, para que exista una instancia donde presentar reclamos, denuncias, que se puedan procesar por parte del mismo canal público. Ahí tenemos, bueno, un debate que esperamos llegue a puerto, que además nuestra embajadora, además, Paula Narváez, que le tocó ser anteriormente ministra de este mismo ministerio en otro gobierno, también le tocó en un momento liderar la legislación en torno a la televisión nacional de Chile y cómo poder sostenerla financieramente, ¿cierto? Así. Así que agradecida de ese precedente que generó, porque ayudó muchísimo. Si no, no tendríamos probablemente ni siquiera un canal público en nuestro país. Bueno, la siguiente hablaba de la protección de los derechos de periodistas y personas trabajadoras de las comunicaciones. Nosotros tenemos un proyecto de ley tramitándose en el Congreso que recoge las propuestas
bueno, la ley modelo, la ley marco de la UNESCO en torno a este ámbito. Estaríamos, entiendo, hasta el momento siendo el único país de América Latina y el Caribe en avanzar en una legislación de este tipo. Evidentemente que tuvimos que hacer una adecuación a la realidad chilena y a su normativa de esta ley modelo, pero básicamente establece y se hace cargo de los principios que señala esta ley, que es de protección, deberes del Estado, ¿cierto? Ciertas garantías, etc. La capacitación además nacional a Carabineros de Chile sobre libertad de expresión y seguridad periodista. Nosotros ya hemos tenido una conversación con la institución, con su general director, o sea, la cabeza de la institución policial, muy buena, donde obviamente buscamos 2 ya instancias de trabajo, bueno, y con la UNESCO, porque ellos tienen varias herramientas y tienen, bueno, la disposición siempre de contribuir a que los países avancen en esta dirección, para iniciar un proceso de capacitación que no está orientado solo a los altos mandos, ¿no? O las cabezas, los encargados, por ejemplo, de la capacitación al funcionario, sino que lo que buscamos con esto es adecuarla a las necesidades de quienes trabajan, sobre todo en la calle, ¿no? O sea, al funcionario policial que está en el día a día teniendo que relacionarse con la gente y particularmente en un contexto de manifestaciones, por ejemplo, cómo diferenciar y cómo tratar con quienes cumplen una función comunicacional como los trabajadores de la comunicación, con la prensa. Así que esperamos avanzar también bien en esa dirección. Y por último, que es quizá uno de los nuevos desafíos que no es fácil, yo en todas las oportunidades que he tenido, bueno, ustedes quizás son más expertos y expertas en la materia, pero como en representación del gobierno me ha tocado participar en el encuentro de la OCDE, hemos estado participando y haciendo seguimiento a los debates de la UNESCO en torno a la agenda contra la desinformación, y no hay una bala de plata, no hay una receta mágica, es un fenómeno que le ha costado a todas las organizaciones abordar, por cierto que además hay distintas posiciones de los estados, un debate controvertido, pero igual hay ciertos consensos. Y hoy día teníamos la oportunidad de conversar en sede UNESCO con Tawfik Jelassi, que ya tenemos una actualización de ciertas orientaciones a propósito del último encuentro que se hizo en febrero Internet en París. Internet Trust, que busca básicamente establecer estas orientaciones básicas como de transparencia, de organismos regulatorios independientes, y de otras materias que nos permitían, como la alfabetización digital, avanzar en el combate a la desinformación. Esto es relevante porque uno puede discutir qué es verdad, qué es mentira, o sea, hay perspectivas distintas en el debate público, pero hemos perdido demasiado el límite entre lo que es veraz, de lo que es llanamente una mentira, se ha ido perdiendo, ¿no? Y eso va muy acompañado de debates como polarizantes, de discursos de odio. En general, la desinformación tiende a alimentar el desencuentro, ¿no? Y va asociado muchas veces a discurso de odio, particularmente, y esto lo hemos visto como un fenómeno mundial, pero en Chile también lo hemos visto, hacia las mujeres que participan en política, mujeres que tienen cierta visibilidad de la academia, del mundo del arte, la cultura, deporte, periodistas, mujeres, etc. Entonces, en la agenda de la desinformación estamos en el hub de la OCDE trabajando con distintos países. Hoy día en América Latina somos 2, Colombia y Chile. Esperamos que otros países se puedan sumar para tener una mirada más o menos común en la región y establecer propuestas regulatorias o no, pero más o menos comunes para enfrentar un fenómeno que es regional y que no sirve simplemente si lo miramos o lo asumimos solo desde un país. Las plataformas digitales no tienen el sentido de frontera, por lo tanto, muy poco podríamos hacer si solo lo miramos desde una regulación nacional. Y además, bueno, un consejo asesor ministerial sobre esa información, que aquí se incorpora la perspectiva de la ciencia, porque tenemos nosotros el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, y por lo tanto aquí lo que estamos haciendo es que básicamente el Ministerio de Ciencia lidera y va a liderar un consejo asesor del mundo de la ciencia para enfrentar este fenómeno. Estamos hablando, bueno, de los algoritmos, de los derechos
digitales, de todo esto que está hoy día en los nuevos debates, ¿no? Probablemente se incorpore esto que está siendo muy relevante hoy, que es la inteligencia artificial, por ejemplo, y cómo nos enfrentamos a este fenómeno, no desaprovechando las oportunidades que nos da, pero tampoco cayendo en los posibles riesgos que nos pueda traer, o sea, más bien pudiendo prevenirlo. Y en ese sentido, bueno, esperamos este año tener resultados en torno a propuestas particularmente en la alfabetización digital de las comunidades, y eso implica también ir a los territorios. Una línea de trabajo con la División de Organizaciones Sociales que se encarga de la participación es empoderar a las dirigencias sociales en torno a la desinformación y cómo distinguir lo que es una noticia real de lo que es sencillamente desinformación, y esos son pasos básicos incluso de chequeo, más que uno decirle que es falso, que es real, es que tengan sus propias herramientas para poder discernir, como también a nivel educativo, de sistema educativo. Y lo que es las políticas regulatorias, donde ahí queremos sobre todo escuchar, porque vamos a tener también la oportunidad central el próximo año, al ser sede del Encuentro Mundial de la Libertad de Prensa, que está asociado a la libertad de expresión y también desinformación. Vamos a poder, creemos, tener ya elementos mucho más contundentes para poder avanzar en este ámbito. Así que, solo para terminar, sé que me he extendido mucho. Son varias cosas las que estamos trabajando. Valoramos mucho esta instancia y queremos decir que, como gobierno del presidente Gabriel Boric, y en todas nuestras más instancias de representación, las instancias multilaterales, a través de nuestros embajadores y embajadoras, vamos a estar involucrados con mucha convicción y mucho compromiso en esta agenda para, sobre todo, el fortalecimiento de nuestras democracias, porque vemos aquí, sobre todo en la desinformación, nuevas amenazas a nuestras instituciones democráticas y al debate público democrático que creemos que es importante proteger y resguardar. Muchísimas gracias, ministra Vallejo, por compartir esta visión con nosotros en este día tan significativo como el 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Expresión, y escuchar el compromiso del gobierno de Chile con temas tan importantes como la diversidad de medios, la seguridad de periodistas o la lucha contra la desinformación. Así que agradecemos mucho el tiempo de la ministra. Sabemos que todavía tiene una agenda bien ocupada el día de hoy en Nueva York, así que vamos a liberarla para que pueda continuar con su agenda, y nosotros por nuestra parte vamos a pasar a la segunda parte de este evento con la presentación del panel y los expertos que tenemos hoy aquí con nosotros, para lo que paso la palabra a Gustavo Gómez, quien va a estar moderando el panel. Gustavo, por favor. Muchas gracias. Gracias, ministra. Excelente exposición. Bueno, rápidamente, muy rápidamente, tenemos una propuesta para hacerles que tiene que ver con una especie de paneo, de mapeo de lo que está discutiendo América Latina en materia de libertad de expresión en estos momentos. Y para eso hemos invitado una serie de especialistas muy relevantes en sus áreas, que puedan en muy poco tiempo resumir algunos de los temas, algunos de los enfoques y los avances que esos temas han deparado en los últimos, en algunos casos en los últimos meses. Incluso vamos a tener aquí la posibilidad de contar con la presentación de nuevas publicaciones que vamos a ir compartiendo en el correr del panel, y vamos a compartir a través de redes, porque tenemos además producción, investigación que va a dar a luz a partir de este momento. Y quiero empezar justamente con una de esas presentaciones, que es la de Agustín Espada. Lo estoy viendo por allá. Agustín, desde Argentina, bienvenido. Agustín es doctor en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, director de la Maestría en Industrias Culturales de la Universidad Nacional de Quilmes e investigador en la Universidad de Quilmes también. Va a estar participando de manera remota, lamentablemente no te tenemos acá, Agustín, pero sabemos que tenés un montón de cosas para contar. Y una de las cosas que queremos que nos cuentes tiene que ver con la presentación de una investigación
con una publicación que ya está en línea, realizada en conjunto con otro colega que es Santiago Marino, respecto a la viabilidad de medios de comunicación y desafíos de las políticas al respecto en América Latina. Sin más preámbulos, Agustín, bienvenido. 8 o 10 minutos máximo para poder contarnos en una síntesis muy apretada tanta cosa que tenés por ahí para transmitir. Bienvenido. Excelente. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias, Gustavo y Observacom, por la presentación y por la invitación a participar del panel y sobre todo también a producir este paper, documento que trabaja en base a otro policy brief de UNESCO que discutimos y que se presentó también el año pasado en la misma ocasión. Este documento se llama Desafíos y Propuestas para la Viabilidad de la Actividad Periodística en América Latina. Lo realizamos junto a Santiago Marino. Y lo que intentamos y lo que trabajamos, por eso voy a hablar siempre en primera persona del plural, con este documento fue analizar de qué manera se puede llevar adelante, de qué manera se pueden aplicar las recomendaciones y las estrategias de intervención desde las políticas públicas presentes en el Policy Brief de UNESCO del año pasado, que se titula Encontrar mecanismos para que el periodismo prospere, opciones de política para respaldar la viabilidad de los medios de comunicación. Bueno, nosotros intentamos hacer una lectura de esas propuestas en el marco particular de América Latina y de los países del Cono Sur. En ese sentido, lo primero que realizamos con Santiago y lo primero que van a encontrar en este documento tiene que ver con un diagnóstico de la situación del sistema de medios de comunicación y de la actividad periodística en particular en América Latina, donde encontramos, por supuesto, atravesado por la pandemia del COVID-19 en nuestros países, una acelerada digitalización de los consumos. Ahí reitero, estas son descripciones, no vale... creímos que no valía la pena entrar en los números porque iban a quedar medios en el aire, pero una digitalización de los consumos con un aumento del tiempo que pasamos y que pasan los latinoamericanos en plataformas y redes sociales, una fuertísima retracción y achicamiento del mercado publicitario, con una recuperación en esa pospandemia, en ese 2021 y en ese 2022, que no alcanza todavía a recuperar los niveles de inversión de 2018 y de 2019, pero que sí muestra ya rápidamente un proceso de digitalización, una aceleración, mejor dicho, del proceso de digitalización del mercado publicitario. La publicidad digital en 2019 la encontrábamos en torno al 26% para saltar al 2021, es decir, 2 años de diferencia en un 40%, ¿sí?, del total de la torta publicitaria, y completamos este diagnóstico con una fortaleza muy importante de los medios tradicionales en lo que es la relevancia social, ¿sí? Los números de audiencia todavía sostienen a la radio, a la televisión, a las cabeceras informativas digitales que pertenecen a medios que en muchas ocasiones vienen del ecosistema tradicional o analógico, muy importantes en el uso y también en la confianza de las audiencias, pero con una combinación comercial, ¿sí? Un gran problema para generar ingresos en ese marco, ¿sí? Por otro lado, el trabajo continúa con una descripción que también es una especie de diagnóstico de qué sentido de avances y qué descripciones se pueden hacer de las políticas públicas de comunicación presentes en el territorio y en los países de América Latina, que trabajan específicamente sobre, otra vez, la viabilidad de la actividad periodística, y acá me encargo de hacer una aclaración, la viabilidad de la actividad periodística y no la viabilidad de las empresas que se dedican al periodismo o a las empresas de medios de comunicación.
En ese sentido, con Santiago, y presentamos en el informe, encontramos que no hay un abordaje ni concreto, ni ordenado, ni específico para el problema de la viabilidad de la actividad periodística, así como tampoco registramos una trayectoria que tiene que ver con el presente, pero tiene que ver justamente, como lo indica la palabra trayectoria, con una experiencia de iniciativas que busquen fomentar la actividad periodística, a diferencia de, por ejemplo, lo que son las políticas para el sector audiovisual, ¿sí? Donde la tradición latinoamericana es mucho más robusta, es mucho más fuerte en el sentido del fomento de la diversidad, la protección de las producciones nacionales, etc. Encontramos otro problema también histórico, pero que tiene presencia en este diagnóstico actual, que es el poco éxito que han tenido muchos de los desarrollos de las corporaciones públicas de medios de comunicación en lograr autonomías económicas e independencias editoriales de los gobiernos de turno. Una cuarta característica que se encuentra presente en el documento es la grandísima incidencia que tienen los presupuestos de publicidad gubernamental en el total del financiamiento del sistema de medios de comunicación. Y por último, una ausencia hasta el momento del debate a gran nivel político sobre el rol de las plataformas digitales en la actividad periodística y sobre todo su incidencia en el sostenimiento, en la viabilidad de la actividad periodística, terreno que deja librado a las plataformas un diseño de estrategias casi de responsabilidad social empresarial de algunas líneas de fomento o programas de trabajo con las grandes cabeceras de medios de comunicación de estos países. Entonces, encontramos que se encuentra pendiente un enfoque nacional para el diseño de este tipo de políticas públicas centradas en la viabilidad de la actividad periodística, al tiempo que, por supuesto, también encontramos flaquezas en pensar o poner esfuerzo en diseñar una estrategia regional, como bien decía la ministra anteriormente, que se necesita para abordar muchas de estas problemáticas. Encontramos entonces también la necesidad de pensar fondos de fomento para la actividad periodística que contemplen las particularidades y las amplísimas asimetrías con las que cuentan nuestros sistemas de medios de comunicación. Encontramos un pendiente en el refuerzo de las autonomías y de las independencias de los medios públicos. Encontramos también necesario aumentar el nivel y aumentar el volumen de generación de información y de datos sobre prácticas, consumos, confianza, impacto económico de la actividad periodística en nuestras democracias y en nuestros países, así como también la generación y la discusión de entornos regulados para vincular a medios de comunicación y a plataformas digitales para buscar una manera más democrática y productiva de desarrollo de este ecosistema. Nos permitimos, a modo de cierre, realizar 4 propuestas, 4 recomendaciones de intervención que contemplan las mejores maneras, o por lo menos lo que nosotros pensamos que son las mejores maneras de llevar a la práctica las recomendaciones de UNESCO en el escenario de América Latina, que tiene que ver entonces con esto que describíamos, ¿no? La necesidad de establecer un fondo de fomento, de pensar y diseñar fondos de fomento para la actividad periodística, ¿sí? No pensado para la industria audiovisual, que contemple la diversidad de escenarios en los cuales se desarrolla esta actividad en nuestros países, diseñar y establecer legalmente mecanismos institucionalizados que lleven y que sienten en la mesa las grandes plataformas digitales con los generadores de contenido y con los medios y periodistas para trabajar sobre la viabilidad de este sistema, avanzar en regulaciones de la distribución de la publicidad oficial, de la publicidad gubernamental, que para nuestros sistemas mediáticos tiene una altísima incidencia en lo que es su funcionamiento económico, al mismo tiempo que incorporar enfoques específicos de la actividad periodística
para el diseño de formas de fomento a través de políticas impositivas o de subsidios indirectos a esta actividad. Un poco de eso trata este informe que estamos presentando y que estamos lanzando en el día de hoy, que realizamos con el apoyo de Observacom, que lo escribimos junto a Santiago Marino y que esperamos que todos puedan leer, especial y específicamente para que logremos llevar adelante estas discusiones. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Agustín. Realmente un excelente esfuerzo de síntesis en menos de 10 minutos, lo cual es como... Te lo prometí. Maná del cielo. Vamos a México, que también tenemos muy buenos aportes de esa zona de la región. Si habrá, país enorme, riquísimo, diverso, con experiencias muy interesantes de un tema que nosotros hemos estado trabajando con UNESCO, con el impulso de Rosa González, respecto a la revisión del papel y el rol de las defensorías en los nuevos entornos digitales. Y qué mejor que pedirle a Gabriel Sosa Plata, un investigador, comunicador de larguísima trayectoria en México, para que trabajara, hiciera un paper al respecto, en colaboración con quien está hoy con nosotros, que es Beatriz Solís Leré, presidenta de la Asociación Mexicana de Defensoría de las Audiencias, quien nos acompaña de manera remota. Lamentablemente, Betty, no pudimos tenerte acá. Ya habrá oportunidad de vernos y abrazarnos para hablar de este tema, del papel de las defensorías en el entorno digital, y de alguna manera también es un buen momento para presentar públicamente a partir de ahora una nueva publicación de UNESCO sobre este tema. Bienvenida, Beatriz, tus 10 minutos. Todavía estás muteada. Perdón. Perdónenme. Sí. Te escuchamos muy bien. Ok, perfecto. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, muy honrada en poder hacer la presentación, precisamente como bien lo dices, Gustavo, de un documento elaborado por Gabriel Sosa Plata, y que me toca a mí la responsabilidad también de poder compartir y ayudarnos a ponerlo sobre la mesa de discusión y sobre la agenda que tenemos que también empezar por discutir. ¿Me pueden pasar la que sigue? ¿Lo pusieron? ¿O yo soy la que lo estoy? Aquí esto ya está planteado, pasamos a la siguiente. Vamos a hablar precisamente sobre este documento. La que sigue, por favor. Esta es la portada del documento del que hablamos, que yo los invito cordialmente, y espero solamente servir a manera de aperitivo para que se les antoje acercarse de manera directa y completa al texto del que rápidamente vamos a platicar, y esperando dejarles abierto el apetito. Vamos a la que sigue, por favor. Y nos sumaremos entonces también con este nuevo tema, con este tema emergente en muchos de los países de nuestra región, pero que yo pienso y estoy convencida de ello, de que surge con fuerza, porque surge de una necesidad social de incorporar al proceso de la comunicación a este tercer sector que ha estado tradicionalmente marginado, que son las audiencias, que son aquellos a quienes y para quienes se trabaja. Son los nuevos y viejos retos para fortalecer el papel de las audiencias en particular y de sus derechos a partir de recibir todos los productos emanados de los servicios audiovisuales. Las defensorías son figuras emergentes en la región, como les comentaba. Son fundamentalmente mediadores del modelo mediático en el campo de la ciudadanía, en su rol de audiencia de contenidos ofrecidos por los medios de comunicación y por las plataformas digitales. Gabriel Sosa Plata nos expone en esta publicación
su origen, el contexto y los retos que en América Latina tienen estas figuras de las defensorías y de los derechos de las audiencias, que empiezan a formar parte del proceso en el escenario de los nuevos y de los viejos desafíos para garantizar la libre expresión y sus derechos asociados. La que sigue, por favor. Sí, la anterior. Permíteme nada más poner en común un poco lo que para mí representa el concepto mismo de la defensoría de las audiencias. Y retomo la definición que desde su origen en el 1809 tuvo el tradicional ombudsman sueco como defensor del pueblo, que se le llama así a un funcionario independiente, protector de del interés del ciudadano y mediador de conflictos generados por errores o arbitrariedades del poder constituido. Y traduciéndolo o intentando traducirlo o retomarlo en el rol de los defensores de las audiencias o del público o como se les llame en los distintos países, el defensor de las audiencias es un funcionario o funcionaria independiente, protector del interés de las audiencias y mediador de los conflictos generados por errores o arbitrariedades del poder constituido por los emisores de contenidos. De esta manera, considero que el equivalente a la función de la defensoría no tiene barreras, no tiene fronteras con el tipo de tecnología del que se trate y a través del cual recibimos. Vamos a la que sigue rápidamente para poder no ocupar mucho tiempo, por favor. Las interrogantes que nos plantea de entrada el texto ¿es posible extender los derechos de las audiencias a los territorios que domina el Internet y las plataformas digitales? Eso es lo que pretende desarrollar y empezar a responder el documento. ¿Qué hace distinta la protección que debe existir para una persona que escucha radio o ve televisión? Ay, perdón, me lo cambiaron. Protección que escucha radio o ve televisión en abierto, radiodifundida, ante quien consume una película en streaming o escucha un podcast o reproduce un producto en general o un servicio determinado por alguna de las redes sociodigitales. ¿Por qué diferenciarlos en cuanto a la defensa de sus derechos? ¿Pasamos ahora sí? Asimismo, nos presenta el texto una síntesis general de las regulaciones de algunos de los países estudiados en donde existe la figura, Argentina, Colombia, Brasil, México y unos que están apenas en proceso de incorporación, que lleva a plantear una necesaria convergencia en torno a los alcances que deberán tener las defensorías de las audiencias, la tutela de los derechos de las audiencias, y que son compatibles con los estándares latinoamericanos sobre los límites a la libertad de expresión, entre los que se encuentran, ya vamos a la que sigue, la protección de los derechos de los grupos históricamente vulnerados, por ejemplo, que los retoma el concepto mismo de los derechos de las audiencias, que debe de haber la atención y la diversidad de la que hablábamos en la conferencia inaugural, el respeto de los derechos como la intimidad, la dignidad, el honor, la propia imagen y en general en contra de cualquier discurso discriminatorio de cualquier tipo en contra de la dignidad de las personas. O la promoción del acceso a una información plural, veraz, diversa. Todos ellos forman parte de un gran paquete que se encuentra entendido en los derechos humanos en lo general y que se amplía cuando el ciudadano se pone en vínculo con los medios de comunicación o con las plataformas o a través de cualquier medio tecnológico. De esta manera refiere el texto
que los derechos de las audiencias se entienden como aquellas prerrogativas fundamentales, indivisibles, supraindividuales, derivadas de la obligación que tiene el Estado para tutelar ese derecho a la información, la libertad de expresión, de que se trata de los derechos humanos en su conjunto. ¿Sí? Vamos ahora sí. La ciudadanía requiere también de un marco jurídico regulatorio de los medios que de ninguna manera es el que solo satisface a los intereses particulares de los medios o de los partidos políticos o que ignora los intereses de los otros, aquellos de quienes viven, a quienes se deben sus audiencias y que solo voltean a ver a las audiencias cuando requieren su sintonía para incrementar sus ventas o voltean a ver a las audiencias, otros medios, para lograr su simpatía para obtener mayor cantidad de votos. A esos derechos no nos referimos. Se revisa también en el texto los múltiples pronunciamientos, acuerdos, declaraciones y definiciones de instancias internacionales en favor de estos temas y principios que satisfacen la formalidad de las defensorías de audiencias y de sus derechos. Realmente nos ayuda mucho en la lectura de este documento a regresar precisamente a estos grandes debates y reflexiones internacionales que sirven y que nos ayudan a fortalecer los argumentos para defender los derechos de las audiencias, sin dejar de lado, por ejemplo, también el caso mexicano, no podía ser de otra manera, porque finalmente suceden cosas en esta realidad y están definidas y analizadas en el documento, con la reciente incorporación al artículo 6º de la Constitución de los derechos de las audiencias y los derechos de los usuarios de las telecomunicaciones. A partir de eso, me parece que ya se cuenta con esta parte de la cual pueden irse desprendiendo las obligaciones que corresponden al órgano regulador para su garantía, para su protección y para su estímulo, particularmente a partir de que fueron entendidos los medios de comunicación, tanto las telecomunicaciones como los medios radiodifundidos, como servicios públicos de interés general que obliga al Estado a su protección. Ya está incorporado en la Constitución. Finalmente, y para no dejar de lado y cumplir la solicitud que Gustavo nos hace de que solamente les digamos que aquí está este documento para su revisión, para su reflexión y para empezar los diálogos necesarios, sin dejar instalado el interés por conocer este valioso documento. No puedo dejar de referir algunas recomendaciones. Tenemos un minuto para terminar, Betty. Sí, nada más los voy a enumerar. Los derechos de expresión e información son promovidos y no tienen exclusividades ni fronteras en cualquier tipo de tecnología a la que lleguen. ¿La que sigue? Las defensorías de audiencias tampoco deben ampliarse legalmente las competencias de las defensorías para las áreas de los servicios audiovisuales en Internet. Atender la urgente necesidad. Vamos a volver para atrás. Ahí, Sí. ahí. La urgente necesidad de proteger los derechos de las niñas y los adolescentes en el entorno digital, que es uno de los pendientes. Las plataformas y los planes de alfabetización mediática deben de involucrar directamente, y así están entendidas, a las defensorías de las audiencias. La que sigue y para terminar. Desarrollar e incentivar la realización de estudios e investigaciones en este campo. Las defensorías de audiencias o del público, como se les llame, deben de ser cada vez más convergentes, en concordancia con la convergencia misma en la que se transmiten los contenidos.
en las multiplataformas para promover la convergencia de los derechos involucrados. Y también, ya para terminar, cabe señalar que cada una de estas recomendaciones se encuentran en el documento argumentadas y afortunadamente están abiertas a aumentar la lista de recomendaciones, por supuesto, y particularmente empezar a asumirlas. No haga más esfuerzo. Las pistas están puestas en el documento. Solo falta empezar a seguirlas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Betty. Muy, muy amable. Un montón de temas, de desafíos, bueno, de debates que genera esta intervención y que va a ser muy, muy interesante poder acceder a esa publicación, justamente como tú decías, como una provocación para un debate que es necesario. Muchísimas gracias. Yo rápidamente, y acá, ahora volvemos aquí. Brasil. Tanta cosa para Brasil, tanta cosa que está pasando en Brasil. ¿Te animás a hacer un esfuerzo de abstracción sin dejar de lado que está hoy Brasil discutiendo muchísimas cosas interesantes y desafiantes respecto a, por ejemplo, la regulación de plataformas? Le hemos pedido a Vía, periodista de amplia trayectoria en estos temas como especialista en derechos humanos, pero aparte como militante social por la democratización de las comunicaciones, actualmente además trabajando y viene aquí como representante de la Coalición por los Derechos en la Red, entre un montón de cosas que tiene para hacer y para contarnos. Le pedimos que nos hablara sobre el tema de las grandes plataformas y su impacto en la libertad de expresión y la democracia, habida cuenta que son debates que están habiendo, ya no solo en Brasil, sino también incluso acá, durante las actividades de conmemoración del Día Mundial de Libertad de Prensa, porque UNESCO está desarrollando una agenda de la que ya la ministra Vallejo ha hablado. Vía, tus 10 minutos y muchas gracias por aceptar la invitación. Muchísimas gracias, Gustavo, y muchísimas gracias también, Rosa, y todo el equipo de UNESCO en Latinoamérica por esta invitación. Yo creo que yo estaba mencionando con Gustavo ayer para decir, bueno, me parece que hablar sobre los retos en materia de libertad de expresión relacionados a las plataformas digitales, estamos hablando hace mucho tiempo. Me parece que ahora tenemos un desafío de intentar buscar caminos concretos para encontrar regulaciones, y me parece que las guidelines que UNESCO está trabajando, lanzó una tercera versión ahorita, son un camino interesante para lidiar con las cuestiones que tienen que ver con los contenidos, y también estamos en Brasil mirando desde mucho cerca a que UNESCO está aportando en estas contribuciones internacionales, y también a iniciativas de otros países que les recomiendo muchísimo que sigan Observacom, porque hace un monitoreo súper fuerte de todos los debates que se pasan en la región. Me gustaría compartir un poco lo que está pasando en Brasil, pero antes reafirmar que son innumerables los estudios, las investigaciones, los informes y reportes producidos en diversos países y también en nuestra región, que demuestran el enorme poder de las plataformas para definir lo que circula y que no lo circula en el entorno digital, lo que gana más o menos visibilidad. Y estos mismos estudios demuestran que los modelos de negocio de estas grandes empresas, basados en la economía de la atención, priorizan los contenidos que generan engagement, no sé cómo se dice en español, ¿cómo decimos? Compromiso. Crean cámaras de eco y restringen el acceso a la diversidad de opiniones publicadas. Se han, por supuesto, convertido al mismo tiempo que en espacios fundamentales para el ejercicio de la libertad de expresión, también en escenarios para la propagación de la violencia, de la campaña de desinformación, el discurso de odio y la desestabilización de los gobiernos. Hoy, Día Mundial de Libertad de Prensa, también debemos recordar cómo el entorno digital se ha convertido en un espacio hostil para el ejercicio del periodismo, y ayer en la conferencia de la UNESCO celebrada en la sede de las Naciones Unidas, el tema de las plataformas digitales apareció en casi todos los paneles. Periodistas y comunicadores, especialmente mujeres, son acosados a diario por hacer su trabajo. Un estudio de Reporteros Sin Fronteras lanzado la semana pasada sobre las redes de odio en Brasil reveló que durante los 3 meses de la campaña electoral en 2022, solo en Twitter se publicaron más de 3.3 millones de mensajes ofensivos contra medios de comunicación y periodistas. ¿Y cuál ha sido la respuesta de las plataformas? Más allá de los riesgos para la libertad de prensa,
Las consecuencias de este modelo de negocio se han vivido en graves episodios para las democracias en todo el mundo, desde los atentados contra el Capitolio acá en Estados Unidos y a la sede de los 3 poderes en Brasilia, donde vivo, hasta las miles muertes de personas que decidieron no vacunarse durante la pandemia de la COVID por creer que en campañas de desinformación a gran escala. En este caso de los atentados de 8 de enero en Brasil, organizaciones como la nuestra, Coalición de Derechos en la Red, y muchas otras que hicieron el seguimiento de las campañas de desinformación y de la organización de grupos extremistas de la Internet durante y después de las elecciones, sabían que se produciría al menos un intento de invasión a la sede de los poderes. Todo estaba claro en miles de contenidos producidos y compartidos diariamente durante más de 2 meses en las principales redes sociales y grupos de mensajería. Las plataformas obviamente también lo sabían. Además de no haber aplicado sus protocolos de crisis, permitieron que durante los actos golpistas de 8 de enero en Brasil, centenas de emisiones en directo permanecieran en el aire, llamando a la gente a tomar el poder en Brasilia. Muchas de esas lives fueron incluso monetizadas y, en otras palabras, las plataformas también funcionaron y siguen funcionando en Brasil como canales de financiación de grupos de extrema derecha que intentan desestabilizar la democracia brasileña. Después del día 8 de enero, el debate sobre la regulación de las plataformas en Brasil ha cambiado muchísimo y adquirió una enorme velocidad, impulsada también por atentados contra escuelas infantiles del país que acabaron con niños muertos. Estos ataques también se organizaron sin dificultad en las redes sociales más conocidas. Ayer el Parlamento brasileño estuvo a punto de votar un proyecto de ley para regular las redes sociales, los motores de búsqueda y los servicios de mensajería, con el objetivo principal de establecer normas de transparencia sobre el funcionamiento de las plataformas, obligaciones de identificación de anuncios y contenidos impulsados, deberes de análisis de riesgos sistémicos en la línea del Digital Services Act europeo y en temas como protección de la infancia, la democracia y el enfrentamiento a la violencia, discurso y odio. El relator del proyecto, sin embargo, se vio obligado a retirar el texto de votación porque la semana pasada la extrema derecha activó su ejército digital, liderado por congresistas aliados al expresidente Bolsonaro, y consiguió convencer la mitad del Parlamento brasileño de que este sería un proyecto de censura a libertad de expresión en las redes sociales. El debate sobre los límites democráticos al ejercicio de la libertad de expresión está en el centro de esta disputa, no solo en Brasil, sino en muchos países de Latinoamérica. Al encontrar un camino abierto para los abusos en este ejercicio, los grupos políticos pudieron organizarse y crecer con el apoyo de las redes sociales. El establecimiento de normas sobre moderación de contenidos en las redes afecta ahora directamente a sus intereses políticos, por supuesto. Pero fue muy preocupante ver cómo las plataformas se aliaban una vez más con la extrema derecha brasileña para impedir la votación del proyecto de ley. La campaña desinformativa y falsa sobre los impactos del proyecto de ley en la libertad de expresión vino muy bien para proteger los intereses económicos de las empresas. Esto se debe a que el proyecto, como también ha ocurrido en otras partes del mundo, establece obligaciones de remuneración por parte de las plataformas por el uso de contenidos periodísticos y artísticos, basándose en la ley de derechos de autor. Así, la oleada antirregulación fue demasiado fuerte y el proyecto de ley fue retirado del orden del día para las 3 semanas siguientes. Todos aquí presentes sabemos que no existe una solución única o fácil para enfrentar estos fenómenos, pero es urgente buscar soluciones regulatorias que, por un lado, amplíen la responsabilidad de las plataformas por daños causados por su modelo de negocios y los riesgos sistémicos derivados del mismo, y por otro, garanticen el ejercicio de libertad de expresión dentro de los límites establecidos en las normas internacionales y los tratados de derechos humanos. Es importante en este sentido discutir el régimen de responsabilidad de los intermediarios. Hoy en Brasil, una red social solo puede ser responsabilizada por daños causados por el contenido publicado por un usuario si recibe un orden judicial para retirarlo y no lo hace. Cambiar completamente este régimen y adoptar, por ejemplo, algo similar a la ley alemana, que obliga a las plataformas a interpretar los tipos penales y a remover contenidos que pueden ser considerados por ellas como delitos, es algo extremadamente preocupante para la libertad de expresión individual, especialmente en países latinoamericanos como Brasil, que no tienen tradición de órganos reguladores independientes para el análisis de contenidos. Pero es necesario ir más allá
de lo que tenemos en Brasil, por ejemplo, establecido por el marco civil de Internet, y por eso la coalición de que participo hoy defiende nuevas excepciones al régimen de responsabilidad de los intermediarios. Hoy nos parece muy razonable, por ejemplo, que si las plataformas se lucran con los anuncios, con el impulso de contenidos o con la monetización de lives y de streamings, que sean corresponsables de ellos. Igualmente, si utilizan datos personales sensibles, por ejemplo, protegidos por la legislación de protección de datos personales, como raza, religión, orientación sexual, preferencias políticas, para experimentar contenidos y amplificar su circulación, o incluso si sus sistemas de recomendación de contenidos favorecen el alcance de contenidos específicamente ilegales y violadores de derechos fundamentales, nos parece que deban ser corresponsables. Pero para que sea posible aplicar estos cambios, es fundamental, además de contar con un órgano regulador independiente, como propone UNESCO en su documento de directrices para redes sociales, y también para que el Poder Judicial se prepare mejor para actuar en el entorno digital como revisor último de todas estas decisiones. Desde el punto de vista de la coalición, creemos que el momento es dar pasos hacia una regulación pública democrática de las plataformas digitales y hacer los ajustes necesarios para la aprobación del proyecto de ley en discusión en Brasil, lo que nos permitiría contar desde ya con instrumentos mínimos de transparencia, de gestión sobre la publicidad, con reglas democráticas de moderación de contenidos y con auditorías externas. Aprovecho por fin para invitarles a participar de una consulta pública lanzada hace una semana también por el Comité Gestor de Internet de Brasil, que es un espacio multisectorial que existe hace cerca de 3 décadas, donde venimos debatiendo esta cuestión y buscando presentar directrices para la regulación de las plataformas. Y en el Comité Gestor y en la Coalición de Derechos en la Red estamos discutiendo un ámbito regulatorio más amplio para el sector, que va más allá de la cuestión de la moderación de los contenidos y que involucre aspectos como la concentración económica, los modelos de negocios basados en datos y temas como soberanía digital y trabajo digno en las plataformas. Pero sabemos que ese debate requiere tiempo y acumulación y que hay urgencia en las respuestas políticas que deben darse en el contexto en que vivimos en Brasil en este momento. Así que estos caminos deben ir de la mano y creemos que podemos avanzar al mismo tiempo con el proyecto y seguir un debate más amplio sobre la agenda de regulación de plataformas, que por supuesto debe tomar nuestra agenda en los próximos 10 años por lo menos. Muchas gracias. Tenemos bastante. Muchas gracias por el esfuerzo de sintetizar tanta cosa importante en menos de 10 minutos. Y ya cerrando este panel, nos quedamos cortos para preguntas, porque ya viene un siguiente panel, hasta la gente golpeando en la puerta ya, con pancartas, pero resistiremos porque tenemos un excelente último panelista, que es el abogado y doctor en Ciencias de Información, Damián Loretti. Tenemos la suerte de tenerlo aquí, ha participado en otras actividades durante la conmemoración del Día Mundial de Libertad de Prensa, y su presentación va a rondar sobre un título que dio en llamar Sistemas mediáticos diversos y plurales como condición para una efectiva libertad de expresión. Otro de los desafíos y será relevante para América Latina. Viejos, nuevos, no sé si viejos, son muy actuales, y creo que de eso nos va a hablar Damián. Bienvenido, Damián. Gracias, Gustavo. Gracias, Rosa, en tu nombre a UNESCO, y gracias a la Universidad de Columbia por la invitación. Y para quienes trabajamos libertad de expresión, ser oradores en un 3 de mayo es como tocar con los Rolling, siendo telonero, pero esa es más o menos la magnitud del asunto. El recorte temático, además de la obligación del tiempo, está basado en que hay muchos más problemas alrededor del pluralismo y el ejercicio universal del derecho de libertad de expresión que la vida de lo que habitualmente hoy podemos llamar los medios de comunicación. Por eso el recorte del sistema mediático. Dicho esto, y solo por citar un ejemplo más o menos reciente, hay una crisis en los procesos de fusión de las empresas editoras en Estados Unidos, en la compra de Random Penguin a Simon & Schuster, y una de las cosas que se plantea ahí es la falta de pluralismo de la industria de los libros, de edición de libros dentro de lo que le llaman los 5 grandes, y el efecto que eso puede tener sobre los autores. Esto es una mirada pocas veces
analizada. Generalmente cuando se plantea el tema del pluralismo y diversidad se va a los medios, pero el asunto es mucho más complejo, también tiene que ver con la libertad de expresión en ámbitos académicos, pero, insisto, vamos a ceñirnos de otra perspectiva. En esa misma lógica, la propuesta va a ser dar una suerte de guía o de temario que rompa cierta confortabilidad con nosotros mismos, asumiendo que las reglas de respeto al pluralismo y la diversidad están instaladas de por sí, y en una discusión entre convencidos, insisto, hay diferentes teorías en esto y no todos los autores y autoras piensan lo mismo. Yendo a la discusión histórica sobre si la libertad de expresión es la de aquellos que acceden a la esquina de la calle, o quienes podrían acceder a la esquina de la calle o al mercado de ideas, desde los principios ya desde el derecho internacional de los derechos humanos, sobre todo en el sistema interamericano, podemos encontrar distintas fuentes. Unas de ellas son las opiniones consultivas, en particular la opinión consultiva 5, cuyos considerandos 30 al 34 ya venían insistiendo que esto no es un derecho meramente declamativo y que implica el derecho a contar con los medios necesarios para hacerlo. Traspolamos del 85 al 2023 y este debate hoy existe en relación no solo a los medios clásicos y a los diarios, sino en el marco de las plataformas. En la misma línea, la opinión consultiva 7 en materia de derecho a rectificación, que exige que los estados la pongan en vigencia aún sin leyes específicas. Fallos de suma relevancia, no solo vinculados a prensa gráfica, sino a, por ejemplo, radiodifusión, que es el caso de Granier contra Venezuela, uno más reciente, que es Radios Mayas, en el cual se garantizan o se plantean las garantías y las obligaciones de los estados en relación a, de vuelta, un paisaje mediático plural y diverso, con distintos tipos de proveniencia de los actores que se hagan cargo de la actividad mediática, y un caso que no tiene que ver con regulaciones sobre pluralismo, pero que deja sentado una consigna muy fuerte, es el último caso en materia el anteúltimo caso en materia de responsabilidad, que es un caso que se llama Palacio contra Ecuador, donde la existencia de un contexto de medios plurales y diversos sin discriminación y exclusiones es una de las obligaciones que deben garantizar los estados. Luego explico por qué lo de las obligaciones. Al mismo tiempo, las declaraciones de los relatores, ya desde el 2001 en adelante, hablaban de la razón de ser de la regulación, es la garantía del pluralismo y la diversidad. La regla de la protección contra la concentración indebida, ya no monopolios o oligopolios, sino que lo que los 4 relatores han planteado como una agresión a la libertad de expresión, en materia de preocupación, la concentración indebida, es decir, en términos de apropiación de mercado por pocas empresas, es un nivel inferior a la existencia de los oligopolios. La declaración de principios del año 2000, los informes de la relatoría, y vuelvo a lo que mencionaba recién del caso Palacios. La Corte Interamericana dice, los intereses de los titulares de los medios no deben constituir un obstáculo para el debate que implica restricciones indirectas a la libre circulación de ideas y opiniones. Vuelvo, del 85 al 2023, aparece en la jurisprudencia del sistema interamericano en varios momentos, y no solo en materia de libertad de expresión, las obligaciones de los actores no estatales. ¿Qué obligaciones tienen los estados? Lo ha dicho el sistema en materia de libertad de expresión y en general. Hay una obligación genérica que surge de los artículos 1, 1 y 2, que no solamente tiene que ver con la abstención de afectar derechos humanos, sino que los estados están obligados a adoptar medidas efectivas y positivas en materia de pluralismo, diversidad y libertad de expresión. Ya en modo más específico, hay reglas sobre pluralismo en la prevención de monopolios y oligopolios, declaración de principios del año 2000, de la Comisión, la opinión 5 del año 85, Granier, Radios Mayas, dan la pauta de qué es lo que el sistema interamericano plantea sobre eso. Aparece dentro de las reglas de pluralismo el derecho a fundar medios, cosa que está garantizada, surgiría claramente dentro del artículo 13, pero es una consigna del caso Radios Mayas de la Corte Interamericana y del informe de la Relatoría del 2009. Aparece la regla de la inclusión, lo cual exige, de acuerdo al artículo 24 y a la interpretación que ha dado la propia Corte Interamericana, la reparación a déficits estructurales de pluralismo. Esto pone
una vara más alta en términos de qué se puede exigir. Hay un cuarto aspecto, que yo lo denomino el acceso a las facilidades esenciales. Y allí entra el acceso a las frecuencias, algo se dijo a lo largo de la charla. Mercosur, por ejemplo, acaba de ampliar en su grupo de comunicación la banda de frecuencia, como mencionó recién la ministra Vallejo. Esto implica el acceso a las subastas, modos democráticos, que no haya umbrales inaccesibles para poder tener una licencia, y al mismo tiempo que los estados, si no garantizan el acceso a las licencias en condiciones no asimétricas de ejercicio de la libertad de expresión, por ejemplo, no ser radios pequeñitas, las del tercer sector, o recluidas en una punta del dial, o que no tengan derecho a recursos genuinos, hace a que el acceso de la frecuencia sea efectivamente democrático y garantista y progresivo. Lo mismo ocurría y sigue ocurriendo en materia del acceso al papel para periódicos, al acceso universal a Internet, lo cual implica un rango de cobertura y un rango de servicios que se conocen como servicios asequibles, de modo tal que no sea una ilusión estadística el acceso a la Internet. En Radios Mayas aparece en un voto diferenciado del doctor Pérez Manrique una salvedad respecto a que aún con alta cobertura de Internet, el acceso a la banda ancha es una realidad distinta, y desde hace mucho tiempo está claro que el acceso a medios a través de las redes implica perfilamientos, implica la utilización de datos personales, y además quita el anonimato y agrega costos. Dentro del acceso simétrico o no discriminatorio aparece el derecho a contar con publicidad oficial, lo mismo respecto al acceso a la publicidad privada. Esto no es solamente una idea de acceso al mercado, es una idea de reconocimiento a la propiedad intelectual, del desarrollo de los programas y de los contenidos que hacen los trabajadores de todos los medios de comunicación, independientemente de su origen. O sea, es radicalmente un problema de derechos humanos, no solo de acceso al mercado. La distribución de los contenidos que se hagan. Hay un cuarto, dentro de este punto cuarto, hay una cuestión de asimetría respecto a la compra de derechos, que van a difundir luego las iniciativas, las empresas, en el sentido amplio de medios de comunicación, porque por más que den el derecho a existir, si no hay una garantía de pelear en condiciones razonables la posibilidad de acceder a contenidos, es ilusorio, o hay una disminución dentro de la jerarquía jurídica que se les permite. Lo propio respecto al derecho de explotación de contenidos con las autorales, a los regímenes impositivos y a las garantías de otro tipo de accesos. Solamente a título ilustrativo cuento. En Chile todavía se tiene determinada de reglamentar o de aplicar una solución amistosa que tiene que ver con una radio que en su momento no recibía corriente eléctrica. A ese tipo de planteos me refiero cuando se habla de condiciones simétricas, no discriminatorias a las facilidades de acceso a las facilidades esenciales. Irrumpen las plataformas como actor no estatal. Ya el sistema interamericano ha dicho varias veces que los actores no estatales están comprendidos por los principios rectores de Naciones Unidas en materia de empresas y derechos humanos. Lo han dicho las dos relatorías, lo ha dicho la Corte Interamericana al menos 4 veces. Esto implica el reconocimiento de los 3 sectores, público, comercial y no comercial, y eventualmente una parte para los medios de comunidades indígenas, lo cual implica, y con esto cierro, garantías para los 3 sectores de su propia institucionalidad, de sustentabilidad organizativa, normativa con debido reconocimiento legal no discriminatorio, de acceso a las facilidades esenciales, a la no persecución y a las garantías económicas. 10:05, impresionante. Gracias. Con esto terminamos, pero quiero agradecer sobre todo a las entre 50 y 60 personas que nos estuvieron acompañando en el Zoom. Vean allí en el chat, hemos colocado los links a las 2 publicaciones que aquí se presentaron, la de Agustín Espada y Santiago Marino, sobre viabilidad de medios, y la de Gabriel Sosa Plata, presentada por Beatriz Solís, sobre los desafíos de las defensorías de las audiencias.
Espero que sean documentos útiles. Gracias, Rosa, por la confianza, por la organización de este evento y sobre todo para el impulso para esas publicaciones que espero que sean unos documentos muy importantes para el debate que nos queda por delante. Así que con esto terminamos. Muchísimas gracias. Gracias, Damián. Gracias, Vía. Gracias, Agustín, Beatriz y a todo el equipo de la Universidad de Columbia y de UNESCO que permitieron que esto saliera adelante. Les mando un abrazo. Saludo a mi gente de Observacón también, si no me van a matar. Te van a matar.